Colombianos, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo, como siempre aquí en esta sala, haciendo la emisión de este video, cuyo título es el Word Project número 042. Vamos a dar inicio al PT01, que tiene que ver con la fase 2. Les habla Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora de la web docencial www.infoyayate.cf. Este es una escuela virtual que tiene como propósito, como misión fundamental, ayudar a las personas a lograr un empoderamiento en función a que puedan lograr construir software para las empresas partiendo de proyectos desde cero. Importante siempre en el escenario que a la persona se le pueda mostrar un ambiente de trabajo en el cual la persona pueda desarrollar sus habilidades y sus destrezas frente a este tema de la programación. Hoy en día vemos que la programación está cogiendo mucha fuerza. En muchas partes del mundo ya se nota enormemente el interés de muchas personas por querer aprender a programar, pero para poder programar como yo lo he podido ver a través de mi vida y de mis experiencias positivas y negativas, es que uno tiene que tener un ambiente bajo el cual como escenario poder trabajar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, digamos, el proceso de la nómina, estoy hablando de una agencia que facilita talento humano para las empresas. Entonces, yo les tengo que mostrar a las personas a través de la construcción del software cómo se levanta desde cero esa parte, ¿no? De cómo uno permite ingresar al sistema de registros con datos necesarios, importantes, de los talentos humanos clasificados en diferentes grupos. Posteriormente, mostrarle también a la gente cómo construir, por ejemplo, en la fase 2, un sistema que permita incluir todos los datos de las empresas que van a contratar ese personal y poder conocer cada empresa cuántos talentos humanos de nuestra empresa tiene enganchados. ¿Cuántos talento humano tiene esa empresa contratados? Y hacer un seguimiento de esas personas para saber si están bien en el trabajo que están desempeñando. Buscar de alguna manera que la gente, en vez de estar en un contrato tercerizado, pueda pasar a un contrato primario, es decir, la misma empresa lo contrate y la empresa le otorgue los beneficios de ley, como son sus diferentes cuestiones de prestaciones sociales, entre ellas las cesantías, entre ellas los intereses de la cesantía, entre ellas las vacaciones, entre ellas las primas que tiene por ley. Y, muy importante, su seguridad social y el amparo de riesgos, porque muchas veces las personas cuando realizan ciertos trabajos también hay que ampararlos en esos riesgos que pueden tener cuando desarrollan su trabajo. Bueno, entonces la idea es que cuando la persona se le enseña a programar hay que dejarle visible ese escenario para que pueda aprender correctamente, y esa es la idea, manejarlo todo paso a paso. Bueno, entonces en este proyecto nosotros habíamos completado hasta el video número 41, hasta donde pudimos apreciar, se dejó pues prácticamente instalada la primera fase, que tiene que ver con el ingreso del personal, que tiene que ver con el anexo de los documentos de la gente, sus diplomas y toda esa cuestión. Entonces todo eso se dejó montado. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápidamente para montar, por ejemplo, digamos, un obrero, ¿sí? Un obrero. Y tenemos nosotros clasificado el personal. Aquí vamos a entrar acá, ¿no? Aquí está nuestro logo, Word Project, gran idea, ¿no? Word Project.
Aquí tenemos los elementos para poder iniciar el proceso. Cuando se quiere realizar la labor, entendemos que es entrar al sistema, elegir un usuario con una clave y poder tener acceso al menú principal. Cuando queremos explorar es solamente observarlo, y cuando queremos ser un usuario que después va a realizar labores, entonces entramos en el primero. Bueno, estamos aquí en este que se llama iniciando una labor. Entonces vamos a tomar acá ya Sandra, que es el ingeniero de sistemas del momento, el que está administrando el sistema. Bueno, entonces en nuestro panel principal contamos con diferentes elementos. Por ahora tenemos 9. Puede que en el futuro esto amplíe a más. ¿Por qué? Porque en el momento tenemos solamente los usuarios, tenemos los procesos, tenemos las personas, ¿sí? Y las personas fue todo lo que se contempló desde el 001 hasta el 041 de este proceso que se llama Work Process, que como lo dije en el primer video, la idea es concentrarnos en hacer un software que pueda servir para esas empresas que trabajan con el talento humano, con la expansión del talento humano, con la proyección del talento humano, con la colocación de ese talento humano en diferentes empresas, con el seguimiento de ese talento humano, con el enganche de ese talento humano, ¿sí? Y otra serie de estadísticas pues afines a esa parte. Entonces se repartieron fases, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos parando aquí en personas, dice a través de este botón se ingresa módulo de personas. Que la fase 1 dice a través de este botón se ingresa permitir generar asignación de talentos. Entonces cuando nosotros nos referimos a generar la asignación de talentos, una cosa importante en la asignación del talento es que primero hay que establecer las empresas que van a trabajar con el proyecto, y después de que las empresas están incorporadas, entonces se ingresan los talentos humanos a las respectivas empresas. Bueno, después de esa viene la fase 2 que dice a través de este botón vamos a permitir asignar talento a la empresa, ¿sí? Asignar talento a la empresa. Entonces el primero es generar asignación de talentos y el segundo es asignar talento a la empresa. Bueno, yo pienso que aquí en este primero sería, de pronto manejémoslo un poquito mejor, cambiémosle el término de lo que está diciendo ahí con lo que estamos hablando. Bueno, el segundo es asignar. El tercero es generar un seguimiento de ese talento humano. El cuarto es hacer un enganche de ese talento humano ya a la empresa benefactora. El siguiente es facturar y el otro es la historia. Bien, entonces nosotros aquí tenemos que corregir. Bueno, entonces aquí ya, pues en este punto ya lo corregí. Tenemos lo siguiente, dice, a través de este botón se ingresa al módulo fase 1 que permite generar la creación de empresas a través de las cuales se asigna luego talento humano. En la fase 2, entonces se ingresa el talento. Cuando nosotros ingresamos el talento, se entiende que ya lo tenemos alimentado a través del módulo de personas y que tenemos ya también las empresas. La fase 3, entonces ya es directamente el seguimiento. La fase 4 ya es el enganche. La cuarta es la facturación y por último la historia. O sea, cuando ya digamos un talento humano ya se le dio todo su proceso completo, entonces finalmente se tiene que pasar a una historia, ¿de acuerdo? O sea, se elimina de personas y se pasa a una historia. Bien, ¿qué entonces viene a partir de aquí? Si nosotros hacemos aquí un clic derecho, pasamos a la fase 1 acá, nosotros tenemos ya aquí un pequeño menú donde dice asignar. Entonces aquí en donde dice asignar, el botón dice clarito, este botón de comando permite establecer el ingreso de empresas que estarán vinculadas en el proceso de contratación. Y el menú pues es para poder observar toda la información que se alimenta con respecto a las empresas. Se entiende que las empresas que aquí vamos nosotros a ingresar tendrán una determinada actividad económica. Estas empresas puede ser un colegio, esta empresa puede ser un restaurante,
puede ser una constructora, puede ser una fábrica de determinada cosa, puede ser un almacén para netamente instalar una persona que va a vender electrodomésticos o productos, ¿sí? Puede ser una empresa que va a trabajar, por ejemplo, modelos, ¿no?, para la exhibición de ropa. Puede ser una empresa que va a trabajar, por ejemplo, formación de personas. Puede ser, por ejemplo, una empresa que tiene que ver con la aviación, una empresa que tiene que ver con veterinarias, una empresa que tiene que ver con el sector del campo, para todo lo que representa la seguridad alimentaria. Sembrar trigo, sembrar cebada, sembrar trigo, sembrar alberjas, sembrar habichuela, zanahoria, ajo, cebolla, papa, yuca, plátano, ¿sí? O para otro tipo de actividad dentro del sector agropecuario, ¿sí? Agropecuario, bueno, o agroindustrial, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas, entonces tenemos que prepararlo con ese propósito. Bien. Entonces, nosotros aquí revisamos, ¿no? Tenemos en este momento aquí un poco de información, y toda la información que en este momento tenemos activa hacia la parte personal, solamente hacia la parte personal. Si nosotros decimos la palabra fase 1, por decir aquí fase 1, solamente contamos con el menú, pero no tenemos absolutamente nada más. Entonces tenemos que empezar a crear una tabla, pero esa tabla tiene que ver con la fase 1. Cuando se trate del seguimiento, de la asignación de talento, entonces se llamará la fase 2. Cuando se trate del seguimiento será la fase 3. Cuando se trate del enganche, entonces será la fase 4. ¿Sí? Cuando se trate de factura, entonces será factura. Y así por el estilo. Entonces así vamos nosotros agrupando los grupos de una manera que llevemos un buen control de cómo va marchando la construcción del software de esta aplicación. Bueno, entonces para el caso de crear, ¿sí? Entonces nosotros tenemos acá en cuanto a las tablitas, ¿sí? Tenemos que todo empieza con la letra M para todo lo que es guardar información, M. Y cuando se trate de algo alternativo, entonces sería la letra T. T, ¿correcto? Algo alternativo a la letra T. Entonces aquí en las fechas, todas las fechas, vamos a poner aquí la palabra tipo objeto para que queden agrupadas de tal manera que sepamos qué hay en tablas, ¿sí? Entonces en este momento en materia de tablas, por ejemplo aquí consultas, digamos aquí, escondamos todo esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos solamente el módulo ahí y tenemos acá las tablas, que en este momento las tablas son poquitas. Tenemos todas las tablas de PER, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Las de bitácora que vienen inicialmente con el proceso, las de usuarios que viene con el proceso, las de TBL datos que viene con el proceso, todo, o sea, procesos. Y TMPL oficios es donde uno adjunta todos los documentos que pertenecen a las personas, ¿sí? Cuando las estamos alimentando. Bueno, entonces, como tal, tenemos que construir con la letra M raya al piso la fase 1. Entonces acá le vamos a decir crear. Vamos a decirle aquí tabla. Entonces aquí en tabla vamos a darle un nombre y vamos a llamarlo la M raya al piso fase 1. Entonces en M raya al piso fase 1, ¿qué vamos a guardar? Raya al piso empresas. Empresas.
¿sí? A partir de ahí, entonces, todas las empresas tienen un código, ¿sí? Todas las empresas tienen un código. Entonces, vamos a buscar que este código que tienen las empresas las podamos ubicar prácticamente con un código, o sea, podría ser la letra empresa, entonces vamos a ponerle EMP, que representa empresa, y un número podría ser la 001, entonces quedaría MEMP raya 001, y que a medida que vamos ingresando entonces es la 2, la 3, la 4, para poder determinar cuántas empresas tenemos. El siguiente campo tiene que ser un campo que describa el NID de la empresa, pero ese NID de la empresa puede ser un NID de tipo personal o de tipo jurídico. Cuando nosotros hablamos de algo personal, pues la empresa se distingue por el número de la cédula del propietario de la empresa. Ejemplo, un taller de mecánica. Generalmente un taller de mecánica no tiene NID porque es una empresa muy chiquita, está definida dentro de un régimen común. Pero cuando se trata de una empresa muy grande que construye carros, ya sea eléctricos o construye patinetas eléctricas, o construye bicicletas eléctricas, ¿sí? O cualquier otro artefacto eléctrico, entonces sí amerita tener un NID, porque está dentro de un régimen, el régimen común es el régimen principal, el grande, y cuando se habla de un régimen simplificado es el de las personas naturales, ¿listo? Entonces es el régimen, ¿no? Régimen común, régimen simplificado. ¿Qué tipo de régimen es? Entonces, partiendo de ese punto, empezamos por ahí. Entonces aquí vamos a decirle vista de diseño. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a contemplar acá en el IDE? Entonces empezamos aquí por decirle IDE EMP, ¿no es cierto? Que es el código interno que nosotros vamos a manejar. Entonces le damos aquí un enter, aquí le vamos a decir texto corto porque vamos a establecer dos datos que son texto y número, ¿no? Y luego viene enseguida el NID, ¿sí? O sea, el NID es la identificación de esa empresa, entonces NID raya al piso EMP. Pero ahí, bueno, entonces aquí vamos a ponerlo así, el NID. Entonces ese NID es un número, ¿no? Un número largo. Entonces, como es un número largo, vale mejor no manejarlo como un entero, no manejarlo como entero, sino manejémoslo como un tipo corto, porque muchas veces los NID traen aproximadamente, en materia de dígitos, pueden tener 10 cifras, 11 cifras pueden llegar a tener, y siempre estarán acompañados al final de un guión y un número, que puede ser 1, 5, 3, 2, etcétera, ¿no? Entonces puede terminar en raya 5, etcétera. Bueno. Luego viene el régimen, entonces un régimen. El régimen, entonces son dos cosas, es simplificado o es común, ¿listo? Y también es un texto corto. Bueno, luego viene el nombre de la empresa, ¿sí? Entonces NB raya al piso EMP, entonces ahí también es un texto corto. Luego viene, después de eso, el representante de esa empresa. Si la empresa tiene un nombre, por ejemplo, Sandra Liliana Yaya Wilches, pero el representante legal, Sandra Liliana Yaya Wilches, puede ser el mismo, ¿no? Entonces acá, el representante, entonces REP, empresa, ¿sí? EMP, entonces también es un texto corto, ¿sí? Bueno, vamos hasta aquí. Entonces acá vamos de pronto dando una pequeña una descripción. Entonces aquí es el IDE que construye el sistema para asignarlo al registro, ¿sí? Luego viene acá, entonces este es un IDE que tiene cada empresa
o persona para identificarse en el comercio o actividad económica. Régimen, entonces existen dos, común y el simplificado, ¿sí? Entonces, común y simplificado, donde el común es, ejemplo, es una fábrica, y el simplificado es una persona, ¿listo? Luego viene el nombre, entonces nombre de la empresa. Eso también es o razón social, ¿sí? Nombre de la empresa. Bueno, acá viene representante legal de la empresa o la persona competente en la responsabilidad de ese organismo. Puede ser público, puede ser jurídico o puede ser personal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué luego sigue? La dirección. Entonces aquí podríamos decir dirección. Entonces dirección, ahí está, dirección, empresa, EMP. ¿Listo? Entonces también es texto corto. Entonces acá sería ubicación de la empresa. Bueno. Luego viene un celular. Entonces móvil, raya al piso, empresa. ¿Sí? Entonces ahí también un texto. Entonces ahí sería entonces celular de la empresa, o sea, de la empresa o de la persona. ¿Listo? Bueno, entonces aquí sería cantidad, talentos. Ahí se inscribe la cantidad de talentos que existan. Por lo general, esto va a suceder posteriormente en un proceso. Cuando las personas se agreguen, entonces esa cantidad de talentos será ubicado y será llenado con determinada cantidad. Y entonces uno va a poder decir, ¿cuánta cantidad de talentos hay en esa empresa? 5, 10, 15, 20, dependiendo de la asignación de empleados. Cada vez que uno asigna a un empleado, ese campito será tocado para dejar ahí un saldo de cuántas personas en el momento están siendo ahí asignadas por esa empresa, ¿sí? Bueno, entonces ahí eso será un número, ¿no es cierto? Un número. Entonces ahí llevará una cantidad de talentos inscritos en esta empresa, ¿no es cierto?, para completar su seguimiento y posteriormente un enganche. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podríamos nosotros aquí decir? Actividad económica. Actividad. Raya al piso. Eco. Actividad eco. Entonces la actividad económica depende de qué es. Entonces una actividad económica, entonces podríamos decir que aquí queda un número, ¿no? Número. Entonces es un código, es un ID, ¿no es cierto? Representa la actividad económica de la empresa, ¿sí? De la empresa. Actividad económica, entonces, es un restaurante, es un taller de repuestos, es una oficina para prestar servicios técnicos, para reparar computadoras, para reparar celulares, o para reparar televisores, o para reparar aparatos eléctricos o electrónicos, bueno, en fin, o para la parte de la construcción, o para la parte del sector del campo, en fin, o sea, tenemos que darle mucha vía a eso. Entonces, este estará trabajando con función a una tabla alternativa, ¿sí? Entonces vamos a ir pensando en las tablas alternativas que en el futuro vamos a tener, porque tenemos que contar con una tabla alternativa que tenga que ver con las actividades económicas, ¿no? Con las actividades económicas. Listo. Bueno, ¿qué otra cosita más acá? ¿Qué otra cosa más aquí podríamos hablar de esta empresa? Tal vez de pronto observaciones, entonces un OBS sería a nivel de la empresa, ¿no? EMP, y un texto corto. Bueno, yo creo que eso sería todo. Si en el futuro algo nuevo va a figurar, algo nuevo sale, pues ahí simplemente lo vamos
registrando, ¿sí? Lo vamos registrando. Listo, no es nada más. Bueno, entonces eso es todo lo que tenemos nosotros en materia de campos. Entonces, ¿cuántos campos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué otra cosa más nosotros podemos tener de la empresa como tal? Pues para poder definir ahí el aspecto. No, por ahora nada más, no se me viene a la mente por ahora algo más ahí. Va. Entonces hacemos aquí un clic y vamos a guardar. Entonces hasta ahí prácticamente nosotros ya contamos con una estructura, vamos aquí a cerrar. Nosotros contamos ya con una estructura, entonces cuando nosotros escribamos la palabra fase 1, ahí tenemos ya una tablita que tiene los campos. Entonces en el futuro esa tablita tiene que tener sus consultas, sus formularios, sus informes, obvio que se van a agregar cosas en el public respecto a la palabra empresa, ¿de acuerdo? Respecto a la palabra empresa. Bueno, cuando construimos el formulario para este caso, ese formulario que vamos a construir, en el momento en que ingresamos el dato, debe de tener un contador, ¿sí? Debe tener un contador. Ese contador obviamente debe comenzar en 00, pero entonces vamos a ponerle algo así como el número del año, o sea, por ejemplo, los dos últimos dígitos del año, que sería en este caso 22, y después le agregamos el 000 para que él empiece a generar el 001 y así por el estilo. ¿Listo? Eso en esa parte. Bueno, entonces, siempre que nosotros agregamos un formulario que tiene que ver con construir un contador, entonces es importante que al construir un contador se haga necesario establecer un procedimiento de evento que parta de la propiedad que se llama al cargar. Nosotros tenemos una imagen establecida, ¿no es cierto? Tenemos una imagen establecida. Entonces la imagen establecida que nosotros tenemos está expuesta aquí en donde dice M, aquí la podemos ver, MOD públicas, ¿sí? Ahí lo tenemos, hacemos un doble clic ahí en MOD públicas. Entonces ahí, ¿qué tenemos nosotros en este espacio? Vamos aquí a hacer un maximizar ahí. Entonces aquí tenemos unas variables establecidas importantes en donde arrancamos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el caso de la imagen, mi imagen EF, ¿no? Entonces ahí dice de dos puntos, baquelas, imágenes, baquelas, arte, word, project.jpg. Tenemos un título BT que dice Word Project, tenemos un título PI que es para ir al pie del formulario, que dice Word Project raya desarrollado por ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, versión 2021.1.01, copyright 2021. Bueno, tenemos una que dice título del PFMN para los menús, dice Word Project, raya versión 2021.1.01, copyright 2021. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a construir variables públicas, entonces acá tenemos, por ejemplo, las variables públicas de los colores, pero estas variables públicas están aquí arriba, empiezan con la letra BP, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos todo lo que refiere al talento, pero después siguen las funciones públicas, entonces se refiere a los colores, color F, color EF, color DET, color PF, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí, de este punto, vamos a iniciar esas variables públicas que están relacionadas con la fase 1. Entonces aquí vamos a darle un enter, y ahí vamos a ponerle una comilla sencilla, una comilla simple, y escribimos la palabra variable, ¿sí?
variables públicas para la fase 1. O sea, para determinar que ahí arranca todo ese punto. Y a partir de aquí abajo, entonces después del final, aquí en este final, ¿no? Ahí en el final, aquí dice clave para editar campos a modificar en un formulario, función pública para almacenar el dato de la variable pública en ID de talento, ¿no? Clave para ingresar a la bitácora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces a partir de aquí, ¿no? Acá en este punto, ahí, entonces ahí seguimos con las funciones públicas. Aquí le vamos a poner una comillita sencilla y ahí le ponemos funciones públicas para la fase 1. ¿Listo? Ya entonces ahí sabemos, vamos organizando las cosas de una manera que todo sea fácil de encontrar. Igualmente que lo tenemos que imprimir después, ¿no? Bueno, entonces, en el plano de empezar a ubicar las funciones públicas acá, las funciones públicas para la fase 1, entonces tenemos que buscar, por ejemplo, acá, ahí, en las funciones públicas, entonces la primera, entonces veníamos así, public, entonces todo siempre empieza con la BP, ¿sí? BP, ¿sí? Aquí, perdón, BP, ¿ok? Y como vamos a trabajar una empresa, entonces le ponemos ID, entonces aquí sería el ID, en este caso, pongámosle la llave, ¿no? Entonces I de llave, ¿sí? I de llave, empresa, EMP, ¿correcto? BP, I de llave, EMP, ¿ok? Esto obviamente es un as string, ahí está. Entonces, esa es la llave, ¿no es cierto? La llave. Pero tenemos que tener también dos cosas importantes que deben estar escritas en el contador. Entonces, en el contador debe estar escrito el tipo de, digamos, de ese contador. Entonces, aquí le ponemos public, BP, entonces, tipo, digamos, tipo empresa, entonces aquí le ponemos tipo EMP, ¿no es cierto? Porque ahí va a ir el nombre, en este caso sería la palabra empresa, ¿correcto? Empresa. Entonces aquí le decimos as string, ¿no es cierto? Este elemento se usa para cuando vamos a almacenar el dato de la palabra empresa, ¿correcto? Y el otro es el número, entonces aquí ponemos public BP, entonces aquí le ponemos en este caso NRO ID EMP, número ID empresa, entonces es ASLON, ¿listo? Ok, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, tres cositas importantes ahí. Bueno, de esas tres cosas, ¿no? Entonces, el tipo EMP y el BP número ID EMP, ¿no es cierto? Son funciones. Entonces, vamos a ir hasta el final. Aquí le hicimos control fin y aquí simplemente ponemos así: public function. Entonces, arrancamos con la letra L. Entonces, LBP. Entonces, en este caso sería tipo EMP, ¿no? Abre paréntesis, cierra paréntesis, as string, ¿no? Ahí está. Y acá, entonces le decimos LBP tipo EMP es igual a BP tipo EMP, ¿correcto? Que es, en este caso, el dato que va a guardar el término empresa, ¿no? Para el caso del contador, para el caso del contador. Y el otro entonces sería public function LBP NRO ID EMP, abre paréntesis, cierra paréntesis, ASLON, ahí está. Entonces en ahí le decimos LBP NRO
I de EMP es igual a BP, NRO I de EMP. ¿Listo? Hacemos un uso de la tecla flecha abajo y ahí automáticamente allá arriba busca y dice, está escrita como BP mayúscula N, luego minúscula RO, luego mayúscula I, luego minúscula D, luego mayúscula E, luego minúscula MP. ¿Listo? Entonces ya están montadas todas estas dos ya están anotadas allá. Ahí está. Entonces esta es la parte con que arrancamos nosotros de la fase 1. Ahí está. Va. Ya una vez que tenemos eso, ¿no es cierto? Y aquí viene una cosa importante que me faltó dentro de mi tabla, porque ahora que me llegó la cuestión del recorderis, vamos a ponerlo por acá. Entonces ese es fase 1. ¿Dónde lo tenemos? Aquí en mi empresa. Es el registro, es la fecha del registro. Esto es importante, la fecha del registro es importante. Entonces aquí la fecha del registro, vamos a ponerle acá fecha, ¿sí? Registro, entonces fecha registro empresa, ¿listo? Es una fecha, listo. Ahí está, bueno, la fecha del registro. Entonces acá, esa la tengo que poner obviamente por acá, esa va de segundas. Esa viene con un formato que es fecha corta. La máscara de entrada, aquí hacemos un clic en los 3 puntos suspensivos, le damos aquí a abrir, esperamos un segundo, le decimos que sí. Entonces buscamos aquí la fecha corta, le damos siguiente, siguiente y finalizar. Ya nos quedó la máscara de entrada establecida. Ahora sí, ahí le damos un clic, le damos guardar y le decimos acá cerrar. Bueno, ya está ahí esa parte. Bueno, una vez que ya está esa parte lista, bueno, ok. Entonces, ya hemos podido incluir lo que tiene que ver con la parte de las variables públicas y funciones públicas que se van a tomar en uso dentro del formulario. Entonces ahora dentro de esta parte que dice mfase 1, ¿no es cierto? Vamos entonces aquí a crear un formulario. Entonces aquí vamos a crear un formulario, pero ese formulario que vamos a crear es un formulario en blanco, ¿no es cierto? Entonces allá le damos un clic. Ahí está el formulario en blanco, no tenemos todavía nada ahí, entonces hacemos un clic acá, le decimos guardar. ¿Cómo se va a llamar ese formulario? Entonces, los formularios aquí normalmente tienen el término que se llama FRM. Entonces aquí le vamos a poner FRM, pero aquí le vamos a poner IG. Y acá le ponemos fase 1. Fase 1. Ya se entiende que la fase 1 representa la palabra empresa. No tenemos que escribirle el término EMP, nada de eso, simplemente la fase 1. Entonces le damos a aceptar, ¿listo? Bueno, lo que sigue a continuación es ya rápidamente hacer un montaje de las cosas principales. Entonces aquí vamos a decirle lista de diseño. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos que montar en el diseño es el título, ¿listo? El título viene siempre registrado así, entonces uno lo señala, acá le decimos organizar, le decimos quitar el diseño, acá en este espacio le vamos a poner ingresar empresa, listo, no más, ingresar empresa. Entonces aquí el formato, vamos a decirle acá negrita, listo, lo vamos aquí a poner en negrilla. Vamos aquí a coger y bajarlo un poquito aquí, por acá, lo vamos a correr por acá, ok. Esto lo vamos a ampliar un poco más hasta el número 23, puede ser, 23, no, mejor 24, hasta el 24, ahí, hasta el 24, entonces ahí, acá vamos a ponerlo en este punto, por ahí está perfecto, ahí, lo vamos a ampliar aquí un poquito más, por acá, esto lo vamos aquí a subir un poquito más acá, esto lo vamos a bajar un poquito más acá, lo vamos a incrementar con un tamaño un poquito más grande, por ahí de 22 puntos, perfecto. Esto de acá lo ponemos con un color transparente, que es este que tenemos acá, dice blanco fondo 1, ahí,
Listo. Y aquí en este espacio montamos el logo de la empresa. Entonces en el diseño, en el control, aquí cogemos este dibujito que dice imagen, ahí podemos ver, ahí dice imagen, entonces lo tocamos. Entonces aquí lo vamos a colocar en este punto, ahí, ahí puede ser, ahí, perfecto, y ahí lo que hacemos es soltarlo. Cuando lo soltamos le decimos cancelar. Esto tiene un titular, ahí se llama imagen 3, imagen 3. Bueno, entonces esto que está acá es el detalle, recojámoslo un poquito más para poder verlo mejor aquí. Este es el pie de página, también recojámoslo aquí un poco más. Recordemos algo importante, en el pie de página pues es costumbre dejarlo ahí activo porque la idea es que en el pie de página nosotros podamos reflejar ayudas, ¿sí? Ayudas de las cosas que están pasando directamente en el proceso del detalle, ¿sí? Ahí. Entonces, si podemos dejarlo ahí, mejor. Lo dejamos aquí un poquito más grande y listo. Bueno. Viene enseguida, entonces rápidamente, amoldar el formato, en este caso el formulario. Entonces vamos rápidamente aquí en diseño. Estamos tomando la sección formulario, entonces le decimos aquí hoja de propiedades, nos vamos al formato, aquí donde dice centrado automático. Entonces lo vamos a parar aquí en el anterior que dice ancho, le damos tecla tabulador y ahí se prendió. Entonces ahí le decimos sí. ¿Sí? Bajamos, 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 bajamos. Dice selector de registro, no. Bajamos, botones de navegación, no. Bajamos, entonces seguimos bajando. Vamos aquí, separadores de registro, barra de desplazamiento ambas, cuadro de control, le vamos a decir que no. Botón de cerrar, no. ¿Listo? O sea, que esa parte quede completamente aislada de tal manera que la persona no pueda salir así tan fácilmente. En materia de los datos, vamos a activar en datos como origen de registro nuestra tabla que se llama M fase 1 empresa, ahí está. Pero en donde dice entrada de datos, parémonos acá un momentico en el anterior que dice esperar procesamiento. Entonces acá le damos tabulador y ahí le decimos entrada de datos, sí. ¿Sí? Permitir agregar, sí. Permitir eliminar, bueno, ahí sería no. Ediciones sería sí. Listo, entonces pasamos a la parte de otras. Entonces ahí donde dice emergente está en el término no. Entonces hay una manera aquí de abrir rápidamente ese switch con el teclado. Tecla alt presionada, tecla flecha abajo presionada. Entonces ahí subimos y le decimos sí y ahí le damos un enter y ahí aparece la palabra sí. Cuando le hablamos del modal en este momento dice no. Si yo le pusiera en el modal sí, lo que hace es inhabilitar al usuario para que pueda activar un clic derecho y decir cerrar el formulario. Por ahora pues no le vamos a poner esa cosa para no entorpecer la labor de edición. ¿Listo? Entonces lo dejamos ahí quietico. Va. Listo, ahí entonces está esta parte ya cuadrada. Bueno, ¿qué viene luego? Cuadrar elementos como la imagen, ¿no es cierto? Y los colores del formulario. Los colores del formulario. Entonces, para eso, estamos nuevamente aquí en la sección del formulario, entonces le decimos hoja de propiedades, nos vamos a eventos, nos vamos aquí donde dice la propiedad al cargar. Al cargar. Entonces ahí le hacemos un clic y ahí donde dice generador de código le vamos a aceptar. Entonces, ¿qué son los elementos que vamos a empezar a anotar de código aquí? En donde dice cargar. Entonces, me.caption, entonces ahí, perdón, me.caption, ahí, es igual a título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿listo? Luego seguimos con me encabezado del formulario, entonces ahí le ponemos punto backcolor es igual a color EF, abre paréntesis, cierra paréntesis. Luego me punto detalle, ahí está, punto backcolor igual a color DET, abre paréntesis, cierra paréntesis. Luego me punto pie del formulario, punto backcolor, ahí está,
igual a color, entonces PI, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿listo? Enter, ya está ahí, ¿correcto? Pero aquí, mister, que me equivoqué acá porque aquí no es color PI, sino aquí es color PF, abre paréntesis, cierra paréntesis. Ahí sí está, listo. Luego sigue la imagen, me.imagen, ahí está, imagen 3.picture, igual a mi imagen EF, abre paréntesis, cierra paréntesis. Bueno, hasta ahí prácticamente tenemos montado la parte que tiene que ver con el formulario. Este formulario que nosotros tenemos acá tiene algo especial y es que va a manejar un cuadro combinado, ¿no es cierto? Un cuadro combinado. Entonces, este cuadro combinado tenemos que ponerlo en la zona del encabezado del formulario. Pero entonces, espérate aquí un momentico, cuadremos primero esta parte de la imagen acá. Vamos a cerrarlo un poco más aquí, puede ser en este punto ahí. Ahí. Esta parte la vamos aquí a ampliar un poquito más acá, a la izquierda, ahí. Y esto lo reducimos aquí, puede ser a este punto, ahí está perfecto. Esta imagen, cuando se carga la imagen de pronto hace un zoom, no se ve perfectamente, entonces elegimos el control imagen 3, hacemos un clic en la hoja de propiedades, nos remitimos aquí a formato y nos remitimos acá donde dice modo de cambiar el tamaño, ahí. Entonces abrimos ahí y le decimos extender, ¿listo? Bueno, es por ahí. Para que nosotros aquí podamos salir de este formulario, tenemos que montar un botoncito que diga cerrar. Entonces, ese botón de cerrar, entonces vamos a ponerlo acá con este control que es el del botón. Entonces hacemos un clic acá y aquí le decimos cancelar, ahí está, ¿listo? Cancelar, bueno. Entonces, este control le vamos a poner un color amarillo al fondo, vamos a ponerle color negro y resaltamos aquí, entonces le vamos a escribir cerrar formulario, cerrar, entonces Shift Enter para escribir formulario, Shift Enter. Entonces, un poquito más grande el botoncito por ahí, pero las letras más pequeñas. Entonces, vamos a ponerle las letras de 8 puntos. O podemos también ponerle 9 puntos para que no quede tan pequeño. Y le damos un acabado al botón, por ejemplo, cambiar la forma para que quede así, en este estilo. Eso se llama redondear rectángulo de esquina del mismo lado. ¿Listo? Ahí. Entonces, ahí quedó. Entonces lo resaltamos, ahora le ponemos un colorcito aquí negro y lo vamos a poner acá con un grosor un poquito, aquí puede ser 1, 2, 3, el 3 por ejemplo puede ser, ahí está perfecto y le damos aquí en el efecto de la forma un pequeño biselado y lo ponemos como este que se encuentra aquí, que dice inclinación especial, ahí está, ¿sí? Inclinación especial, aunque claro está que nosotros aquí podríamos ubicarlo más bien como el penúltimo, aquí, este que se llama arte deco, ahí, ese nos quedó mejor, arte deco, pero entonces se pierde con el color de la línea, es demasiado grueso, entonces vamos a ponerle uno más suavecito, ese está mejor, ahí está perfecto. Entonces lo corremos aquí a la derecha, un poquito ahí. Listo, entonces cerrémoslo un poco más acá, ahí, y lo vamos a cuadrar un poquito más acá, ahí está perfecto. Este botón, cuando se aplique un clip, tiene que cerrar, ¿sí? Entonces vamos a darle un código rápidamente a este botón. Entonces acá dice hoja de propiedades, aquí donde dice eventos, donde dice al hacer un clip, ahí. Entonces le decimos generador de código, aceptar, y ahí lo que hacemos es escribir simplemente 2cmd.close, hace for, coma, me.name, ¿listo? Ahí está. O sea, cierra el formulario de una, ¿correcto? Bueno,
no más. Entonces ya esta parte está, hasta ahí está lista. Hasta ahí está tomando empresa, pero nos falta cuadrar entonces acá lo que es el cuadro combinado. Entonces el cuadro combinado aquí, le vamos a decir acá, abrimos los controles acá en la pestaña diseño. Entonces acá cuadro combinado, estamos acá, cuadro combinado, entonces ahí le hacemos un clic y le vamos a poner acá. Entonces el cuadro combinado que tenemos ahí, ¿no? Vamos a hablar aquí de algo que tiene que ver con buscar una tabla, pero entonces aquí le vamos a decir cancelar, o sea, todavía no lo vamos a definir, vamos a ponerlo de una manera especial aquí, vamos a cuadrarlo acá, esto lo ponemos aquí así, listo, esto acá lo graduamos de tamaño, entonces acá lo seleccionamos, le decimos organizar, alinear a la izquierda, luego en donde dice tamaño y espacio, ahí vamos a ponerlo, ajustar al más estrecho para que quede de mismo tamaño. Esto estará con una visibilidad negativa, entonces aquí en la hoja de propiedades donde dice formato, donde dice visible, debe estar con el término no. ¿Listo? Con el término no. Bueno, entonces acá en este punto le escribimos la palabra ahí le escribimos la palabra tipo contador. ¿Listo? Tipo contador. Bueno, tipo contador. No hace falta maquillarlo ni nada de eso, porque la verdad pues no vamos a trabajar ahí nada de eso. Entonces acá tocamos este botón del cuadro combinado, le decimos aquí hoja de propiedades, y acá en datos, donde dice el origen de la fila, abrimos los 3 puntos y llegamos aquí a examinar el tipo de contador. Aquí entonces dice tipo contador, agregar y cerrar. Entonces tomamos el tipo y tomamos el número, ¿no? Entonces los dos elementos los bajamos aquí al data query. Entonces en este momento cuando le decimos ejecutar, pues se está visualizando el contador que tenemos acá, que en este caso es bitácora, ¿no? No tenemos otro más. Entonces aquí tiene que en el futuro aparecer la palabra empresa, ¿correcto? Bueno, entonces ahí cerramos, aquí le decimos sí, listo, ahí le decimos sí, ok, ay, espérate porque salimos de ahí, bueno, clic derecho, cerrar, entonces acá vamos a fase 1, ahí está, fase 1, entonces abramos aquí los formularios, ahí, fase 1, clic derecho, vista diseño, entonces acá tenemos lo siguiente, parémonos acá un momentico, hoja de propiedades, entonces ahí dice origen de la fila, select, tipo contador, tipo tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos en este momento nada agregado ahí, ¿ok? El nombre de este control en otras dice cuadro combinado 5, entonces cambiemos ese término y pongámosle acá cuadro combinado, entonces ponemos CMB, CMB tipo contador, entonces CDOR, ¿sí? CMB tipo CDOR, ¿listo? CMB tipo CDOR, punto. Ahí está. Bueno, eso por un lado. Bueno, entonces otro punto es que una vez que ya tenemos eso ahí establecido, ¿no? Entonces tenemos que llenar la información, ¿no? Que va adecuada en cuanto a la parte del contador. Entonces hagamos un clic aquí, guardar, le decimos acá cerrar. Entonces mucha atención. Vamos aquí a decirle inicial, ahí está, para poder cargar. Entonces entramos aquí donde dice quiero realizar la labor. Aquí entro a mi código Yaya Sandra 1, 2, 3, que es la clave. Entonces entro aquí donde dice procesos y ahí donde dice procesos dice actualizar contadores. Entonces acá tengo para guardar, para eliminar y para crear, ¿de acuerdo? Agregar un nuevo contador. Entonces aquí le voy a dar un clic y acá escribo entonces la palabra empresa. Ahí, empresa. Y acá donde dice opera con el número, entonces le pongo 22000. ¿Listo? 2200. Yo supongo que las empresas que vamos a tener aquí no van a superar más de
más de 1000, ¿listo? Entonces, si fueras 1000, entonces pues el número ya se incrementará. Bueno, guardamos y salimos, ¿sí? Acá le damos un clic y ahí aparece ya la palabra empresa. Entonces salimos de acá, hacemos un clic derecho acá, cerramos acá. Entonces ahora regresamos nuevamente a fase 1, ahí, fase 1, entonces ahí estamos, FMIG fase 1, clic derecho, vista diseño. Entonces, nuevamente volvemos acá, ¿sí? Y vamos a ir aquí a hoja de propiedades, vamos a ir aquí a datos, vamos a ir aquí donde dice origen de la fila, y ahí abrimos los 3 punticos, entonces aquí donde dice tipo, escribimos la palabra empresa. Empresa. ¿Qué pasa cuando le digo empresa? Pues que cuando le digo ejecutar, pues solamente sale el término de empresa y ahí aparece el número 22000. Ok, listo. Entonces aquí cerrar, el guarda, sí, listo. Entonces cerramos acá. Bueno, ¿qué hay que pasar ahora? Aquí en el diseño, en donde dice agregar campos, como ya tenemos activado el origen de registro, entonces donde dice ID empresa, entonces tomamos ID empresa y tomamos fecha empresa, tanto este como este, ¿no es cierto? Vamos a tomar estos dos elementos, ahí está, estos dos elementos y los vamos a pasar aquí al detalle, no más, ahí. Entonces ahí en el detalle, entonces seleccionamos estos dos, le decimos organizar, apilado, nos vamos a formato, le decimos aquí el color de la letra es negro, subrayado, pero esta parte que está aquí la vamos a poner en color amarillo, ¿no? Listo. Acá entonces esto lo separamos, aquí separamos para arreglar mejor esa etiqueta, ahí le ponemos ID empresa, empresa, listo, ID empresa, fecha, registro empresa lo podemos dejar así como está. Bueno, entonces ahora ya que lo tenemos ahí, organizar, retiremos el diseño, ahí quitamos el diseño y simplemente alojemos esto en la parte superior por acá. Y esta partecita que es la fecha, vamos a ponerlo exactamente aquí, ahí. ¿Listo? Bueno. En materia de botones, nosotros vamos a estipular en botones un botón que tenga que ver con deshacer, otro botón que tenga que ver con guardar. Entonces solamente son 2 botones. Entonces para eso, en el diseño, vamos a crear aquí un cuadrito, ahí este cuadrito que se llama rectángulo. Y a partir de aquí, entonces vamos a manejar un cuadrito así, lo vamos a alargar ahí, ¿correcto? Ahí. Y lo vamos a manejar en el formato, entonces aquí control, le vamos a poner grosor, el cuarto, y le vamos a poner color negro, listo, ahí está. Dentro de ese, entonces establecemos un botón que tiene que ver con deshacer, ¿sí? El botón de deshacer es muy relativamente sencillo, entonces simplemente acá podemos de este mismo usar 2 elementos, entonces aquí control C, entonces aquí en el detalle paramos y aquí le decimos control B, ¿sí? Ahí, entonces este elemento lo mandamos para acá, otro control B, ahí, ¿no? Correcto, entonces acá le vamos a poner deshacer, ¿sí? Shift Enter, registro, ¿listo? Y acá en este le ponemos guardar, Shift Enter, registro, ¿listo? Ok, y los ponemos más chiquitos, más pequeños, por ahí, ¿listo? Ahí está. Y los montamos exactamente dentro de este cuadrito. Ahí. ¿Listo? Ahí está. Entonces aquí lo subimos un poquito más ahí. Perfecto, ahí está bien. Yo creo que ahí está perfecto. Entonces, deshacer registro y guardar registro. Entonces, este que está acá, le decimos acá diseño, hoja de propiedades, eventos. Al hacer un clic ahí y en el código le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir me.ando, ¿no es cierto? Y acá en este punto le decimos docmd.close, ¿no? Hace for, mi.name. Ahí. ¿Listo? No más. Bueno.
El de guardar todavía no lo trabajemos, ese dejémoslo ahí por ahora así. Bueno, hasta ahí prácticamente está. Bueno, entonces aquí en este se supone que iba a guardar unas letras que va a ser EMP raya 22001, ¿no es cierto? Y después carga aquí esto. Entonces aquí en donde está el formulario como tal tenemos que empalmar la parte que tiene que ver con ese código. Entonces abrimos aquí, eventos, entonces aquí donde dice al cargar, vamos a tomar aquí este punto, le damos aquí un clic. Entonces, ¿cómo vendría a suceder esa parte acá? Entonces acá le decimos así, dim, y vamos a poner una variable privada. Entonces una variable privada sería, por ejemplo, en este caso, tipo sedor, ¿sí? Que es el contador, as stream, ¿listo? Otro, dim, número sedor, as long, ¿listo? Ok, dim, entonces ponemos llave, llave, ide, emp, as string, ¿listo? Con esto sería suficiente. Entonces, tipo sedor, entonces en este caso, tipo sedor es igual, entre comillas, a la palabra empresa, ¿listo? Empresa, ¿ok? Entonces, como ya está ahí, nosotros tenemos una variable que se llama BP, ¿sí? Tipo, que se llama tipo EMP, ¿sí? Tipo EMP, igual, entonces en este caso, igual, tipo sedor. Bueno, miremos a ver si esa es. Listo, perfecto, ahí está. Bueno. Entonces, aquí, en este caso, entonces, tomamos en este momento el caso de en este caso tomamos a me punto el nombre del cuadro combinado, CMB, cuadro combinado, CMB tipo sedor, ¿no es cierto? Y le decimos igual, en este caso igual, tipo sedor, ¿no es cierto? Entonces el monto allá empresa, ¿sí? Ahí monto empresa. Entonces ahora le decimos, en este caso, el número, entonces acá, número sedor es igual, ¿no es cierto? A me.cmb, ahí está, punto column, ahí está, número 1, entonces guarda el número, pero más 1, ¿no es cierto? Para que diga 001, ¿sí? 22001, lo guarda ahí en el número sedor, ¿sí? Este número sedor, como ya lo guardo ahí, entonces lo tenemos que ubicar en un BP que se llame número ID EMP, igual, ¿sí? Número NRO ID EMP, que se llame así, y ahí guarda el número de sedor, ¿sí? Ahí está, entonces ahí está guardando el número. Bueno, posteriormente tenemos que esto ponerlo en una llave. Entonces vamos a ponerlo en una llave. Entonces, una llave, en este caso, la llave IDMP. Entonces, le decimos llave IDEMP es igual, ¿no? A, entre comillas, EMP raya, cierro con comillas, espacio, el símbolo del ampersand que significa la concatenación, luego le pongo aquí L-trim, abro paréntesis, R-trim, aquí, abro paréntesis con el, aquí, R-trim, y abro otra vez paréntesis, S-trim, L-trim, abro paréntesis, R-trim, abro paréntesis, STR, ¿sí? STR, abro paréntesis y anoto acá NRO sedor, cierro paréntesis y cierro paréntesis, ¿no?
Listo. Le doy un enter ahí. Ah, espérate a ver qué fue lo que me quedó aquí mal. Vamos a ver acá. Entonces, 1, 2, 3. Ah, me faltó un paréntesis. Un paréntesis. Ya, ahí quedó. Entonces la llave, está montada la llave. Entonces, como ya la llave está montada, ¿no? Entonces la llave que ya está montada, nosotros tenemos aquí, tenemos 1, 2, la llave, 1, 2. Entonces vamos a salir de aquí un momentico. Una cosa que quiero mirar yo acá, guardemos acá un momentico y nos vamos un ratico a la public. Ahí, miramos un momentico en public una cosa. Aquí en la fase 1, entonces BPI del llave EMP, BP tipo MP, BP número I de MP, entonces BPI de llave tal cosa, bueno, y por aquí abajito tenemos las funciones tipo y número, listo, BP, entonces aquí BP, es que se me olvida, entonces acá BP, I de llave EMP, listo, BP I de llave BP, bueno. Entonces, vuelvo aquí otra vez al código. Entonces acá, BP. Entonces, I de llave EMP es igual a llave I de EMP. Entonces dirán, ¿eso para qué servirá en el futuro? Es para cuando uno habla de guardar, porque como en guardar uno tiene que almacenar la información allá en el acceso a usuarios, entonces hay que tener eso. Bueno, una vez que ya tenemos esa parte lista, entonces, ¿qué sigue a continuación? Descargar los valores en los controles respectivos. Entonces acá le decimos me.id, en este caso el ID empresa, ahí tenemos ID empresa, es igual a ¿qué? Es igual a llave IDEMP. IDEMP, ¿listo? Ahí lo guardamos, ¿listo? Se guardó el valor ahí. Pero para que nadie lo altere, entonces nosotros le decimos me.idemp.locket, ¿sí? Y le decimos igual true, para que nadie lo modifique, ¿correcto? Para que nadie lo modifique. Y después activamos la fecha. Entonces le decimos me.fec, fecha, ahí está, punto cfocus, no más, eso es todo. Entonces, en esa forma, ese es el código que se establece para cuando se trata del contador, para cuando nosotros vamos a establecer el nombre de la empresa, no más, eso es todo. Entonces acá cerramos un momentico. Y hasta ahí pues tenemos prácticamente esa primera parte. Aquí hacemos un clave, le decimos guardar, aquí le decimos cerrar, ¿sí? Clic derecho, cerrar. Entonces ahora vamos a la palabra fase 1, ahí está. Entonces en el menú incorporamos este FMIG fase 1, aquí vamos a hacerlo clic derecho, vista diseño, ahí. Y en este botón que dice asignar, ahí vamos a pegarlo. Ahí vamos a montar ese código. Entonces acá vamos a eventos, vamos a donde dice hacer, al hacer clic ahí, generar código, aceptar. Entonces ahí le vamos a poner 2md.open4, entre comillas, frmig, fase 1, listo, no más, eso es todo. Entonces cuando ya eso está listo, ¿no? Ya está habilitado, cerramos acá. Entonces ya podemos acá nosotros decir inicial, ¿listo? Ahí. Entonces entramos aquí, vamos a Sandra, ya, ahí, enter, 1, 2, 3. Y aquí en la fase 1, cuando le decimos asignar, entonces ahí nos abre el cuadro. Entonces ahí aparece el término EMP 22001, entonces la fichita, control, shift, coma. Si nosotros ahí continuamos, ahí seguiríamos llenando más información. Entonces, como queremos deshacer para que no ninguna de esas cosas se grabe en la tabla, ¿no es cierto? Entonces, vemos que ya el contador aparece con la palabra EMP, raya 22001, y la fecha. Que no se puede modificar este dato no se puede modificar, mira, ahí no se puede modificar, pero este sí se puede modificar. Podemos cerrar
o simplemente deshacer, pero al deshacer se cierra, ¿de acuerdo? Al deshacer se cierra. Bueno, hasta ahí vamos. Esa es la primera parte. Entonces, recordemos que este es el PT01, fase 1, ¿listo? PT, en este caso sería PT01IG, y luego fase 1, para que ustedes no pierdan el orden de cómo está trabajando esta parte. Este es el video número 042 que tiene que ver con el proyecto Word Project. Listo, no es más. Entonces aquí vamos a salir. Aquí salimos y pues quedo agradecida con cada uno de ustedes, y Dios mediante. Entonces cualquier duda que ustedes tengan, pues por favor háganme llegar sus solicitudes, sus sugerencias o sus inquietudes que tengan con respecto al contenido, y con mucho gusto, a la brevedad posible, yo les estaré a ustedes respondiendo. Hasta pronto y que tengan un hermoso día. Buena tarde.